En un rincón escondido de Israel, en medio de un paisaje desolado y bajo la sombra de los madianitas, vivía un hombre lleno de miedos, de dudas y de complejos. Ese hombre se llamaba Gedeón. Puede que si lo mirara sin conocer el plan de Dios, lo descartaría sin dudar. Gedeón era alguien que se estaba escondiendo en el lagar, golpeando el trigo sin que lo vieran, sin que el enemigo se percatara de que aquel hombre trabajaba para llevar algo de pan a su casa. Así era Gedeón, alguien sin nombre, sin fuerza aparente, sin sueños de grandeza, pero elegido por el Dios Todopoderoso para llevar a Israel hacia la victoria. Esta es una de las historias más inspiradoras de la Biblia, porque revela que el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestra debilidad, en aquel lugar más vulnerable de nuestra alma. Gedeón estaba lleno de miedos. Miedo de que aparecieran los madianitas y se llevaran el fruto de todo el esfuerzo de aquel año, como habían estado haciendo sin piedad. Miedo de que, si se exponía, alguien lo lastimara o lo humillara. Miedo de que el nombre de Gedeón quedara manchado como el de aquel que intentó sin lograr nada. Pero Dios tiene una forma muy curiosa de buscar a sus guerreros. Él va directamente hacia aquel que cree que nada puede dar. Envía a un ángel, el mensajero de lo divino, que se aparecía frente a Gedeón mientras estaba ocupado en el lagar, en aquel lugar más bajo de la sociedad de aquel tiempo. Así fue como el ángel del Señor rompió el silencio de aquel hombre sin sueños. El Señor está contigo, hombre valiente. Gedeón, sin dejar de golpear el trigo, sin dejar de mover el bieldo, sin dejar de buscar el grano, levanta la cabeza sin dar crédito a lo que oye. ¿Valiente, yo? Debería haberse dicho. ¿Cómo puede alguien tan lleno de miedos, tan vulnerable y tan sin fuerza ser valiente? ¿Cómo puede alguien así llevar a todo un pueblo hacia la victoria? Gedeón vivía bajo el yugo de los madianitas, que habían arruinado sus cosechas, que habían robado el fruto de sus manos, que habían pisoteado a Israel sin piedad. Por eso el hombre que recibe aquel saludo simplemente duda. Duda de que el mensajero de Dios esté en lo correcto. Duda de que el Creador pueda tener un propósito para alguien tan debilitado, tan sin nombre. Pero así trabaja el Señor. Elige lo que el mundo descarta para avergonzar a lo que el mundo cree que es grande. La fuerza de Gedeón estaba en que era consciente de sus limitaciones. Porque aquel que se cree autosuficiente raramente deja lugar para que el poder de Dios se manifieste. Gedeón, en medio de aquel lugar vulnerable, estaba a punto de descubrir que aquel era el inicio de algo más grande que él. En aquel primer encuentro, Gedeón planteó sus quejas. Le recriminó a aquel mensajero que si Dios estaba con ellos, ¿por qué habían pasado tantos desastres? ¿Dónde están los prodigios de los que habían contado sus padres? La liberación de Egipto, el paso del Mar Rojo, todo eso parecía tan lejano, tan ajeno. Gedeón vivía bajo el peso de un silencio de Dios. Pero aquel silencio estaba a punto de romperse. Dios estaba ahí, justo junto a Gedeón, diciéndose a sí mismos, este hombre, que se cree sin fuerzas, sin nombre, sin propósito, va a ser el instrumento de mi salvación. Porque así trabaja Él, escoge lo que el hombre desecha, el más pequeño de la casa más humilde, el más débil, el más sin sueños, para manifestar su fuerza, su poder y su gloria. Ese era Gedeón, el hombre elegido, aquel que estaba sin saber que estaba a punto de llevar a Israel hacia una de las más grandes victorias de toda su historia. Así comenzó el viaje de Gedeón. Un viaje de fe, de descubrir que el propósito de Dios va más lejos que nuestros temores, más lejos que nuestra falta de fuerzas, más lejos que nuestra falta de nombre. Porque si Él nos elige, Él nos capacita, Él nos fortalece y Él va delante de nosotros, venciendo a nuestros enemigos y dándonos el triunfo que Él ha dispuesto. Gedeón comenzó así el camino hacia lo que Dios tenía preparado para él, sin dejar de llevar consigo sus miedos, sin dejar de tener sueños muertos en el alma, sin dejar de sentirse insuficiente frente a aquel enorme propósito. Pero eso fue justo lo que el Señor estaba buscando, un hombre vulnerable, sin apariencias, alguien que estuviese dispuesto a dejar que el poder de Dios se manifestara a partir de sus debilidades. Lo primero que Gedeón tuvo que hacer fue dar un paso de fe, un paso que exigía dejar atrás lo que le daba seguridad. Dios le pidió que destruyera el altar de Baal que habían levantado en el lugar de sus padres. Ese altar era el centro de la idolatría, el lugar donde el pueblo se inclinaba ante dioses muertos que nada podían hacer por ellos. Gedeón, movido por el Espíritu de Dios, venció el miedo y bajo el manto de la noche, junto con algunos siervos, destruyó aquel altar. A la mañana siguiente, el pueblo despertó sin aquel lugar de adoración. La ira de muchos se encendió, querían dar muerte a Gedeón, pero el Espíritu del Señor estaba con él. Su propio padre salió en defensa de aquel acto, demostrándole a todos que si Baal era un dios, que se defendiese a sí mismo.
Así comenzó el triunfo de Gedeón, venció el primer enemigo en medio de sus temores. Pero eso era solo el inicio. Los madianitas y los amalecitas, junto con otros grupos de Oriente, se habían reunido como un mar de guerreros en el valle de Jezreel. La amenaza era enorme, el número de ellos era tan grande que aparecía como langostas que arrasan el campo. Gedeón, el hombre más débil de la tribu más humilde, estaba a punto de llevar a un pequeño resto de valientes hacia el triunfo. Pero eso estaba muy lejos de parecer posible según los cálculos humanos. Aún así, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, tocó el cuerno, envió mensajes a las tribus de Israel y ellos comenzaron a concentrarse en aquel lugar. En aquel campamento aparecieron más de 32,000 hombres dispuestos a pelear bajo el liderazgo de Gedeón. Aún así, el Señor le dijo: «Son muchos, si vencen así, ellos se llevarán la gloria y no yo». Por eso el número comenzó a disminuir. Primero, todos los que tuvieran miedo pudieron regresar a sus casas, sin que eso representara deshonra. 22,000 se marcharon aquel primer día. Quedaron 10,000. Gedeón contempló aquel pequeño ejército, más vulnerable que el que habían reunido en un inicio, pero el plan de Dios era más grande que ellos. Aún así, el número era importante. Según el razonamiento humano, 10,000 podrían vencer si peleaban muy bien, si tenían una estrategia adecuada, si trabajaban sin dejar espacios abiertos. Pero el Señor continuó con el procedimiento de selección. Los llevó junto a un arroyo y ahí, según la forma en que ellos bebieran el agua, quedarían o regresarían a sus casas. Los que se inclinaron de rodillas para llevar directamente la cabeza al arroyo sin tener en cuenta el entorno regresaron. Pero aquel pequeño resto, 300 hombres, que llevó el agua hacia la boca con sus manos, sin dejar de estar atentos, sin dejar de tener una postura de vigilancia, fue el elegido por Dios para llevar a Israel hacia la victoria. Así, Gedeón se encontró de un grande número de guerreros con apenas 300. La duda volvió a aparecer en él. ¿Cómo vencer a un enemigo tan grande con tan poca fuerza? Pero el Señor estaba ahí, más que suficiente, más que capaz de dar el triunfo. Porque el triunfo de Gedeón estaba en el poder de Dios y en aquel resto que estaba dispuesto a dejar que Él hiciera su voluntad en ellos. La fe venció al número. La seguridad de aquel hombre debilitado venció a aquel ejército que parecía invencible. En el campamento de los madianitas, bajo el manto de la noche, Gedeón se acercó junto con un siervo para inspeccionar y el Señor le confirmó que el triunfo estaba a las puertas. Los sueños de algunos soldados madianitas, que habían presenciado como un pan de cebada rodaba hacia el campamento y arrasaba sus tiendas, demostraban que el pavor estaba ya en ellos. La victoria estaba más cerca que el triunfo de aquel hombre. Porque el que vencía era Dios, el que rompía las cadenas era Él, el que daba fuerza a lo débil era Él. Gedeón simplemente estaba dispuesto a dejar que eso ocurriera. En medio de aquel silencio de la noche, bajo un cielo estrellado, Gedeón y sus 300 valientes se preparaban para llevar a Israel hacia la victoria. La estrategia que Dios les daría era tan improbable como sorprendente, tan ajena a las reglas de la guerra como a la fuerza del hombre. Porque así trabaja el Señor, mostrando que el triunfo proviene de Él y que nuestra debilidad puede transformarse en fuerza bajo su poder. Gedeón dividió a sus 300 en 3 grupos de 100, y a cada hombre le entregó un cuerno, una antorcha escondida en un cántaro de barro, sin que el fuego apareciese a simple vista. Así, rodearon el campamento madianita sin dejar que el enemigo se diera cuenta de que habían llegado. Gedeón estaba dispuesto a dar el paso de fe que el Señor exigía, sin espadas, sin escudos, sin caballos, sin fuerza numérica. Único apoyo, la fe en aquel que hace lo imposible. Al sonar las trompetas, romper los cántaros y dejar que aparecieran las antorchas, el campamento de los madianitas entró en pánico. La confusión se apoderó de ellos, sin saber de dónde provenía aquel estruendo, sin distinguir cuántos habían llegado, sin poder organizar sus tropas, se revolvieron unos contra otros. Así, ellos mismos se destruyeron sin que Gedeón y sus 300 tuvieran que desenvainar sus espadas. La victoria estaba ganada, el nombre de Dios fue exaltado, y aquel hombre que vivía bajo el yugo del miedo fue el instrumento elegido para llevar salvación a todo un pueblo. Este triunfo deja una lección para nosotros. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Tú, que estás mirando esto, que estás lidiando con tus miedos, tus complejos, tus sueños muertos, tus sueños sin propósito, déjame decirte algo. Así como Gedeón venció sin fuerza propia, así también el Señor puede llevarte hacia tu victoria si decides dejar que Él pelee tus batallas. Lo que el hombre cree que es poca cosa, que es insuficiente, que carece de valor, eso puede convertirse en el lugar más grande de manifestaciones de poder de parte de Dios.
Tú estás lleno de sueños que el mundo ha dicho que están muertos, de heridas que creen que te dejaron sin propósito, de complejos que muestran tus limitaciones. Pero si decides dar el paso de fe, si decides dejar que el Espíritu de Dios te guíe, así como guió a Gedeón, el triunfo que Él tiene para tu vida será más grande que tus sueños más salvajes. Este paso de fe significa dejar tus miedos atrás, dejar tus complejos de insuficiencia, dejar que Él te transforme, que Él te dé una identidad, que Él te muestre que estás elegido para llevar luz, salvación y esperanza en medio de un mundo lleno de desesperanza. Si esta palabra tocó tu alma, si estás dispuesto a dejar que el Señor pelee tus batallas, te invito a que te suscribas a Red de Almas. Únete a esta comunidad donde estamos transformándonos, paso a paso, bajo el poder de aquel que nos formó con un propósito más grande que nosotros mismos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuevos mensajes que te llenen de fe, que sean un bálsamo para tus heridas y que sean luz en tu camino. Porque, así como Gedeón venció, así también tú vencerás si confías en Él.